Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Ascendente Capricornio. Hoy nos toca ese tema, un signo precioso que corresponde naturalmente a la casa 10, asociado a muchas cosas, ¿no? Así que en la presentación que preparé para hoy vas a ver el contenido en el índice que voy a compartir y después cuando tenga tiempo lo voy a poner también los minutos en la descripción del video. Y como siempre, comprender el ascendente nos da la pauta. A ver, el ascendente es esto que yo soy, el destino o aprendizaje, dependiendo del autor que uno tome, que uno vino a desarrollar, ¿no? Para este ascendente en particular, usé como fuente a muchas cosas que están en el libro de Cristina Vallejo, que es una psicóloga y astróloga, y también alguna que otra cosita de Eugenio Caruti. El ascendente es esto que encarno, que el destino, el aprendizaje y por ende todo lo que se relaciona con el ascendente, que es la casa 1, con qué otros me voy a encontrar, cuáles son los destinos, los finales, casa 7. Esta otra punta de la cruz, ¿no? La casa 4, de qué familia vengo, cómo van a ser esas dinámicas, con qué valores me crié y cómo va a determinar eso mi rol social siendo Capricornio, ¿no? Que es la parte de arriba de la carta en todas las cartas, ¿no? Donde el sol está más alto. Pero bueno, sin demorarme demasiado, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que simboliza Capricornio, los tres símbolos o figuras asociados, que son el unicornio, que no sé si sabías, la cabra y el cocodrilo, la figura de la montaña, ¿no? Como eso que se escala o eso donde se llega, que bueno, yo no soy psicóloga, pero en las teorías de Lacan, donde se habla de el nombre del padre y también el gran otro, que están vinculados de alguna manera a esta idea de Capricornio y la autoridad y el manejo del poder y esas cosas, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar en eso. ¿Qué más? ¿Qué partes del cuerpo rige Capricornio? Que uno diría en principio que son las rodillas, pero mucho más que eso, ¿no? Ya lo vamos a ver parte por parte. ¿Cuál es el conflicto básico del eje Cáncer-Capricornio? Pero acordate que los signos son 12, los 12 signos están en tu carta. Y en la astrología se manejan las polaridades, los signos opuestos complementarios. Por eso hay 12 signos, pero son 6 ejes. Aries-Libra, Cáncer-Capricornio, Tauro-Escorpio, etc., ¿no? Entonces vamos a ver el conflicto básico y por qué esta relación Cáncer-Capricornio es importante para vos entenderla. La casa 10, como el espacio de desarrollo de este rol o función que vas a asumir. Y después la carta de Carl Rogers, que bueno, viene al caso, él no es ascendente Capricornio, pero es Sol en Capricornio, y vamos a ver puntos que desarrolló en su teoría que a lo mejor te resuenan con algo. Y de Lenny Kravitz, que tiene un ascendente Capricornio. Así que bueno, empecemos y te espero por los comentarios, cualquier duda, pregunta o cosa que quieras comentar, compartir, bueno, suscribirte, esas cosas que suceden en YouTube. Bueno, Capricornio simboliza cualquier forma de organización estatal, social, que abarque grandes territorios y muchas personas, ¿no? Y cuestiones que exceden al individuo en sí. Entonces, en el nivel individual, la personalidad que necesita afirmarse en una estructura social se ve en la búsqueda de una identidad más profunda, en una colectividad más amplia, como dice Cristina Vallejo, que es el libro cabecera para este ascendente y te lo recomiendo. Bajo la forma de una profesión, el individuo se identifica con las instituciones que le dan poder y por eso acá, o vemos en general que Capricornio funciona muy bien, o sea, puede ser a nivel laboral independiente, pero funciona muy bien en grandes instituciones que le permitan, le den los medios de orquestar distintas cosas, ¿no? Y porque también en una estructura establecida, como vemos a veces no sé, bueno, en las películas son los ejemplos más gráficos de estos personajitos que somos nosotros y que vamos interpretando las cosas las cosas. Pero estos grandes edificios y esos gerentes y ¿no? El CEO, eso un poco representa Capricornio, porque la estructura le permite al individuo poder transformarla, ¿no? Hacerla crecer, manejar hilos. Entonces, ¿cuál es el desafío? O bien
uno se convierte en un esclavo de esa imagen que se construye y que abarca el ser por entero, o se desarrolla la verdadera autoconfianza en paz con uno mismo y con el universo, porque tenemos varios caminos, ¿no? Pero en Capricornio, que rige las estructuras, el proceso de socialización, encarnar una figura de autoridad, ser la propia autoridad de uno mismo, con esto que te mencionaba en el índice, que ahora lo vamos a ver con los 3 símbolos de Capricornio, uno puede quedarse fijado en una imagen que representa eso, o puede ir un escalón más allá y confiar en uno mismo y soltar ese miedo a la soledad, al rechazo, y manejar el propio camino, ¿no? Y laboralmente en el medio que sea, pero digo, el aprendizaje o el desafío tiene más que ver con la autoconfianza y con poder dejar atrás el miedo al rechazo y a la soledad también un poco. Bueno, entonces vamos a ver ahora los 3 símbolos de Capricornio, como te comentaba al principio, que son el unicornio, el cocodrilo, que anda en tierra y en el agua, el unicornio como este ser construido desde la fantasía, pero que tiene, ¿no?, un cuerno que marca una dirección, un rumbo, y la cabra, este bichito que asciende a lo más alto de la montaña en búsqueda de unos minerales muy específicos que necesita para crecer. Cristina Vallejos habla particularmente de 3 etapas del desenvolvimiento de lo que es la energía Capricornio. Veámosla bien. La cabra corresponde a los que escalan, a los que buscan satisfacciones materiales, a ganar dinero o relaciones. Y este generalmente es el arquetipo más común y conocido, o del que se habla por ahí sin profundizar tanto, de Capricornio, ¿no? Ese Capricornio que no sé, a veces hasta dicen que ambicioso o que egoísta. Bueno, hay unas formas, ¿no? Pero en general, esto de la ambición o del dinero es común a todos los signos, nada más que cada uno lo maneja de una manera diferente. De todas formas, el cocodrilo, como la segunda forma de expresión de esta energía o de desenvolvimiento, tiene que ver con otra cosa por ahí, es como un término medio, ¿no? Porque vive un poco en el agua y un poco en la tierra. Entonces, ¿qué debe hacer? Dominar la vida física, pero también la vida emocional. Porque Capricornio, aunque sea un signo cardinal de tierra determinado, tiene una vida emocional muy rica. Algunos capricornianos lo tienen integrado y lo vuelven parte de todo su ser y de la forma de relacionarse. Otros no, por ahí les cuesta más poder conectar con esa otra parte del agua que está justo enfrente, que es Cáncer, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Vencer el miedo a la soledad, las ambiciones mundanas y el orgullo. Porque acá nos detenemos un poquito. Digamos que en cada signo podemos encontrar el pelo al huevo, pero no significa que aunque uno tenga cosas, esas cosas van a actuar. A ver si me quiero explicar bien. Por ejemplo, como los pecados capitales, ¿no? Podemos asociar un pecado capital a cada signo, pero no necesariamente esto se va a desplegar en la vida, va a depender del desarrollo personal de cada uno, la familia de la que venimos, el contexto biofísico, social y emocional en el que estemos insertos, las experiencias de vida. Pero bueno, en principio, el tema del orgullo y su relación con las rodillas, por ejemplo, como una de las partes del cuerpo que rige, que tiene que ver esto de no querer doblegarme a veces ante la autoridad de otro, ¿no? Como un aprendizaje que podemos ir pensando si esto nos dificulta en la vida diaria. Obviamente que esto hay muchos matices, esto es una generalidad. Y bueno, vamos al último, ¿no? Al último bichito, un poco de la fantasía o mitológico, que es el unicornio. Y Capricornio alcanza un nivel de espiritualidad, la unidireccionalidad del cuerno en el medio de la frente, que señala, ¿no?, determinación para luchar como servidor de la humanidad. ¿Por qué? Porque, y en esto hay figuras que se dedican a los negocios, al comercio o a este enfoque así desalmado, pero también Capricornio, con tanta determinación, esfuerzo y sabiduría, porque recordemos que la astrología o el zodíaco, si lo vemos como un mandala, que es una integración de aprendizajes sucesivos, Capricornio incorpora la energía de alguna manera, el dominio de esas energías anteriores desde Aries hasta Capricornio.
Entonces, hay personas con esta energía bien integrada, estos unicornios, que pueden llevar adelante grandes empresas, como por ejemplo personas, no tengo ahora en la mente, ¿no?, personajes conocidos, pero me refiero a Martin Luther King, a Gandhi, gente que ha podido encarnar este desafío de ver las miserias de la humanidad y llevar adelante ese reclamo y hacer y construir algo grande, enorme. No cualquiera puede hacer eso. Y Capricornio tiene la fuerza para hacerlo. Para entender un poquito a Capricornio, tenemos que comprender que ¿de dónde viene esta energía? El ascendente es el aprendizaje. Venimos a desarrollar esa energía. Entonces, cuando somos niños, tal vez, al principio está más visible, luego nos cuesta más conectar con esa energía y por eso aparecen situaciones y personas que nos la muestran, nos la devuelven, como por ejemplo, de repente tener que salir de la familia y estar en un ámbito totalmente frío, o que uno de los padres no me dé cariño y yo me sienta obligado siempre a demandar eso. Lo Capricornio a veces es lo duro de la vida, ¿no? Con lo cual, cuando nazco con este ascendente, estas experiencias me rodean para uno poder incorporar esa energía que es tan extraña. Y esa es la casa 1, el ascendente. Ahora, detrás, la casa 12 es muy importante para poder entender de dónde venimos. De qué energía tal vez nos detona cuestiones inconscientes, que es la casa 12. Entonces, por un lado, vamos a ver la casa 12 en particular y a Saturno como regente de Capricornio también. Venimos de un lugar donde la memoria inconsciente está impregnada de las narrativas amplias y arquetípicas que buscan integrar lo individual con lo universal. Sagitario, en este caso, que es la casa 12, indica que el trasfondo psíquico de la persona tiene una cualidad de búsqueda y de cuestionamiento constante, pero también una tendencia a evadirse en dogmas o ideologías inconscientes. Cualquier cosa, si querés ampliar el tema de Sagitario, hay un video del ascendente Sagitario donde hay muchas de las cosas, ¿no? Pero pensá que esta relación con Sagitario que tiene que ver con la búsqueda del sentido, con entender la libertad, el cuestionamiento de las cosas, la persona que levanta la mano y pregunta, que busca, que viaja, que se relaciona con otra gente, pero también en su figura de Centauro es el único signo del zodíaco que tiene un arma en sus manos, porque el arco y la flecha tiene este simbolismo de apuntar para ir hacia un lugar muy, muy vinculado al unicornio, ¿no? Al cuerno del unicornio, la cosa direccional. Pero a la vez el arco y la flecha pueden servir para lastimar o para defender. Y a veces esta memoria de la casa 12 en Sagitario se relaciona con una forma de ver las cosas que nos hace defender o luchar por una idea, por una verdad, que a veces es nuestra verdad y no es la verdad de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué puede generar esta casa 12 en Sagitario? Conflictos internos, sobre todo si las creencias heredadas limitan en vez de expandir, ¿sí? Entonces acá se puede producir un contrapunto. Y por otro lado, Saturno como el regente. Pensemos que Saturno y sus anillos en el cielo es uno de los planetas sociales. Cuando uno con el ojo pelado, desnudo, puede ver, o podía ver en la antigüedad antes de los telescopios, los planetas personales, que son los que giran rápido cerca del Sol, como Mercurio, Venus y Marte, y después los planetas sociales, Júpiter y Saturno. Luego con el telescopio, Urano, Neptuno y Plutón y otras cosas pudimos ver, ¿no? Pero a ojo desnudo se puede observar Saturno, que sería el último planeta social. El Señor de los Anillos, el Señor del Tiempo. Pensemos que hay figuras, cuadros pintados por famosos artistas. Ahora no me sale el nombre, se me borró, pero la figura de este hombre, Cronos, comiéndose a sus hijos, ¿no? Hay un cuadro, es muy famoso el artista, tal vez lo ponga abajo en la descripción cuando me acuerde. Bueno, ¿y qué representa la ley de la realidad y la aceptación de esta realidad, ¿no?
de cómo las cosas son. Las cosas son así. El hambre, el frío, el cuerpo que nos limita la materia, los procesos de envejecimiento. Nacemos, crecemos un poco más o menos y nos morimos, y esa es la ley de la vida, la ley inevitable. De esto habla Saturno, ¿no? Por eso también asociado a el tiempo de las cosas, la cronología, cronos, ¿no? De acá viene el nombre también de cronología. El envejecimiento, la dureza, la realidad misma de las cosas, las leyes. El padre, o quien ponga, o la función de la ley, también esas cosas. Entonces es la aceptación de la realidad, de los hechos del destino, de la muerte, y de los verdaderos límites de los que no se puede pasar, porque nadie puede sortear la muerte, por lo menos hasta ahora, ya veremos en los años que siguen. También Saturno está presente en la construcción de los límites del yo, de la identidad, a través de las pruebas, del aprendizaje y de las experiencias. Cuando decimos no, cuando entendemos cuáles son nuestros límites, Saturno está muy presente y muy integrado. Saturno es un principio de conservación del orden, por eso no le gusta el cambio a Saturno. Y por eso le gusta el respeto, o es afín al respeto de las normas establecidas por la sociedad, ¿no? Por eso viene con todo esto, que son las 3 palabras mágicas de Saturno y de Capricornio: paciencia, resistencia y permanencia. También es el principio, bueno, como decía recién, de defensa del yo. Bueno, y entonces sigamos con esta otra figura que te comentaba al principio, que es la montaña, que en algunas visualizaciones se utiliza para poder evaluar cuál es este rol o cuál es la vivencia del rol o función paterno, haya estado presente o ausente en nuestras vidas, ¿no? Pero veámoslo. Indica el punto más allá del cual es imposible ascender en un determinado ciclo de vida antes de iniciar un nuevo ciclo de esfuerzo. Capricornio marca una detención periódica antes de iniciar un nuevo ascenso. Debe descender al valle del dolor, de la desesperación y de la muerte para después volver a subir otra vez. Saturno es su regente más poderoso que lo obliga a enfrentarse con el pasado y en la realidad del presente prepararse para el futuro. Por eso la montaña, porque es la representación de este aprendizaje de ascender, de subir, de escalar, de pasar. Pero inevitablemente Capricornio tiene también la semilla de su propio descanso obligatorio no elegido, que a veces es volver al valle y tener que volver a un poco relacionado hasta como con el mito de Sísifo, condenado a empujar esa piedra hasta la cima, que después caía y tenía que volver una y otra vez. Es como un chiste sobre lo que representa a veces la vida misma. Subir, subir, caer, aprender, llorar, subir, 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 caer, aprender, disfrutar y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y vamos a lo que te decía al principio, que son las partes del cuerpo. Algunos autores de astrología y algunos psicólogos que son astrólogos hablan de cómo a veces un conflicto emocional se baja al cuerpo, o lo que llamamos el proceso de psicosomatización, cuando hay algo que no está en sintonía, en coherencia entre lo que es nuestra mente, cuerpo y acciones cotidianas que hacemos. Cuando no estamos siendo coherentes, algo por ahí puede verse reflejado en el cuerpo, o que seamos más susceptibles a dolencias en alguna parte en particular. Por ejemplo, Capricornio rige todo lo que es la estructura ósea del cuerpo, ¿no? La columna vertebral, que nos permite mantenernos erguidos y parados, los ligamentos, también los dientes, la piel que nos contiene pero nos separa del resto, las uñas, el pelo, los cartílagos. Bueno, como verás, Saturno está presente en todas estas partes. Y veamos un poco, ¿no? Todo lo que nos mantiene parados, alineados del cuerpo, las defensas, las barreras, la piel como capa protectora. También rige los procesos de envejecimiento, de endurecimiento o calcificación, y por lo tanto está relacionado con las afecciones reumáticas, artritis, esclerosis, o sea, todo lo que endurezca. Pueden afectarse las rodillas, las articulaciones, trastornos de movimiento o parálisis.
y se relaciona a los conflictos con la autoridad, que pueden ser frecuentes estando bajo este ascendente Capricornio o teniendo el Sol o la Luna en Capricornio, y es importante poder reconocer los miedos y los mecanismos compensatorios del mismo. Entonces, vamos al conflicto básico que te comentaba al principio, teniendo en cuenta que Cáncer y Capricornio forman parte de un mismo eje, con lo cual a veces uno dice, soy ascendente Capricornio o Sol en Capricornio, pero del otro lado está Cáncer y va a formar parte esa energía de agua, también cardinal, igual que Capricornio, de nuestra experiencia, que se relaciona con lo sensible, con lo emotivo, con lo privado, con la nostalgia. El natural repliegue que caracteriza a Cáncer se convierte en un mecanismo de defensa del yo cuando el individuo está motivado por el miedo a la realidad. Como la incertidumbre acerca del futuro se convierte para la energía canceriana en el mayor peligro, se aferra a los momentos de seguridad afectiva y se encierra en una cápsula protectora. Este mismo mecanismo de repliegue se manifiesta en Capricornio como el miedo a ser juzgado, del que hablábamos antes, ¿no? Por el mundo, por la sociedad, por la pareja, por aquellos a los que uno le otorga autoridad, ¿no? Entonces, dado que cualquier movimiento hace temblar la estabilidad precaria, se aferra a lo que está establecido por la tradición, aunque ya sea viejo, obsoleto y no cumpla la función para la que fue creado. Por eso hablamos de estructuras y de la importancia de entender a Saturno en nuestra carta natal. Si sos ascendente Capricornio, identificar inmediatamente dónde está el regente de tu ascendente, que es Saturno, te va a dar la pauta, y qué aspectos tiene Saturno, te va a dar la pauta qué tan capricorniano sos, qué tan integrado no tenés las repercusiones, ¿no? De no tener tan bien integrado Saturno, o cómo Saturno se habla con otros planetas. Por ejemplo, si tiene un aspecto duro con Marte, por ejemplo, o con Urano, o con Venus. Y el concomitante desafío en las relaciones, si es con Venus, ¿no? Que revive constantemente esta sensación de no sentirse solo, desprotegido, abandonado, o de no poder expresar la emocionalidad en el vínculo íntimo, que es una pareja, por ejemplo. Y sigamos con la casa 10, que describe las cualidades por las cuales queremos ser reconocidos, nuestra imagen pública, el rol social, la carrera, la reputación. Está relacionado con la profesión que elegimos, pero tal vez no tanto la profesión en sí, sino el modo o el approach que le damos a esa carrera. Tal vez el medio cielo, que es el origen, es la flechita que está arriba en la carta, por las dudas si no sabes dónde está el medio cielo. La flechita que está arriba, que es la cúspide de la casa 10, donde inicia la casa 10. Y la casa 10 habla de esto que te comentaba recién, la reputación, la imagen pública, el rol social y la carrera. Ahora, ¿significa que porque tengamos el medio cielo en Libra nos vamos a dedicar a la política o al arte? No, pero tal vez la profesión que elijamos la vamos a hacer desde esa diplomacia o desde ese Venus que está ahí dando vueltas en la energía Libra. De esa manera vamos a encarar los desafíos profesionales, ¿no? Entonces, viendo el eje 4-10, miramos nuestros vínculos primarios, cómo fuimos criados y desde ahí un poco las expectativas o la expectativa que creemos que la sociedad tiene de nosotros, cómo vamos a ser tratados por el mundo o incluso la forma en que nos ve el mundo, ¿no? Por eso también es interesante que como ascendente Capricornio veas, dependiendo del sistema de casas que utilices para ver tu modelo natal, plácidos o de signos enteros, pero que hay en la casa 10, en la casa 4, 7 y 10, ¿sí? De cualquier manera, ya sabes que como sos Capricornio, la cruz cardinal que uno lleva de aprendizaje para estas cosas sostenedoras, ¿no? Que son las casas angulares, familia, pareja o vínculos y trabajo, son en general otros signos cardinales como son Cáncer, ¿no? Que es tu opuesto complementario, y Aries y Libra, que son los otros dos signos cardinales, ¿sí? Veamos un poquito a Carl Rogers, psicólogo estadounidense, pionero de la psicología humanista, creador del enfoque centrado en la persona. Nacido en una familia conservadora, hay varias historias acá, ¿no? Él cuando cuenta de los distintos fragmentos que estuve investigando, como cuando cuenta cómo fue criado,
la dureza, ¿no?, que percibía en su ambiente, unas cuestiones con el padre también. Estudió historia, estudió religión. Fijémonos que la historia está asignada por la cronología, Saturno, Cronos, y la religión por las estructuras, y esta verdad también ligada a la casa 2 en Sagitario, si lo queremos ir relacionando, antes de cambiar a psicología, y ahí empezó con el trabajo terapéutico, ¿no? Entonces, veamos un poquitito como así, lineamientos básicos, los aportes, y veamos si podemos relacionarlo con la energía Capricornio. Teoría de la personalidad, que ahí él postuló que las personas poseen una tendencia innata hacia la autorrealización, y en esto se diferencia de otros terapeutas, pero en la teoría de la personalidad contribuyó a esto. Y la autorrealización es una palabra clave de Capricornio, ¿sí? Pensarse como individuo que la palabra debería surge mucho también, por eso a veces cuando estamos mucho en el deber hay que salirse de ahí y poder explicar qué quiero sentir, ¿no? O qué quiero hacer más que qué debo hacer. Si yo cambio eso, dentro de los debe que enumero y dentro de los quiero, vamos a ver esa diferencia y podemos optar por una elección más saludable para nuestro corazón y para nuestra psiquis. Bueno, autorrealización, para no irme por las ramas. Después, el enfoque centrado en la persona, donde destaca la importancia de la empatía. Fijémonos, empatía, palabra clave de Cáncer, signo opuesto complementario, y la aceptación incondicional positiva en la relación terapéutica. Y después, esto de la terapia no directiva, él creía que el terapeuta no debe imponer su visión, sino confiar, palabra canceriana, opuesta complementaria, en la capacidad del cliente para encontrar sus propias soluciones. Esto es puramente y netamente Capricornio. Que el individuo tiene las soluciones para resolver los problemas, ¿no? Bueno, este es un tema de debate, pero acá podemos ver su carta, ¿sí? La luna junto a Quirón en la casa 10, vemos a Venus y a Palas en Acuario, vemos al Sol y a Saturno, ¿no?, con el regente en Capricornio muy fuerte. Y ahora nos vamos a ir a Lenny Kravitz y diremos, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántos ascendentes Capricornio, soles en Capricornio? ¿Y qué diferentes podemos hacer ser en cuanto a la elección profesional o de estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué puse acá que me pareció súper interesante para poder captar la energía de este ascendente Capricornio? Un fragmento chiquitito de una entrevista que le hicieron. Cuando tenía 16 años te echó de casa y fuiste itinerante durante unos años. ¿Seguís enojado con él por el padre, no?, le preguntan. Y entonces él dice, antes que mi padre muriera en el 2005, hicimos las paces, estuvo bien. Pero no puedo decir que lo entendiera de todo o que lo aceptara. Al escribir este libro llegué a entenderlo como un hombre, en lugar de verlo como mi padre que la cagó en diferentes terrenos. Terminé queriéndolo y amándole aún más. Hay muchas cosas de esa entrevista y hay otros comentarios, pero bueno, esto de la figura de autoridad y del padre y esta función de la ley está marcado en un ascendente Capricornio, ¿sí? Bueno, ¿qué más le preguntan? Aparte de tu padre, ¿había otras cosas que tenías que aceptar en tu vida? Tuve que aceptarme a mí mismo, ¿no? Lo que hablábamos de la autoconfianza en un principio. Todo el viaje para encontrarme a mí mismo fue un camino. Pensar que quizás no era suficiente, o que mi nombre no era correcto, o que la música no era lo que debería haber sido. Lo otro interesante es el espíritu dentro de mí que no me permitía aceptar todos estos contratos. Cuando a un adolescente se le ofrecen ofertas de discos y vive en un coche o vive en el sofá de otra gente sin tener nada, realmente me sorprende que no aceptara ninguno de esos contratos. Algo dentro de mí sabía que tenía que aguantar, ¿no? Esta seguridad, estos límites tan propios de Capricornio. Y también este camino de ascenso, que es un poco el desafío de Capricornio. Aprender a subir y aprender a tener paciencia, que es una de las cuestiones que rige Saturno. Entonces miremos acá su carta un segundito. Él tiene el ascendente en el grado 1 o 2 de, no veo bien acá, porque ya tendría que estar usando lentes, ¿no? Pero en el 1 o 2 de Capricornio,
con el nodo sur o Ketu en el ascendente, en conjunción, que esto es importante. Y del otro lado, en Cáncer, vemos a Venus. El Sol en Géminis, que le da esta cualidad, ¿no?, versátil y también ambivalente, de mucho cambio, y la Luna en Sagitario, que también representa la búsqueda del sentido, como veíamos en un fragmento de su entrevista, ¿no?, esta búsqueda de las cosas, pasar por la experiencia, tan propio de Sagitario. Pero bueno, otra persona más del mundo que vemos acá en las cartas natales y en los distintos ascendentes. Espero haber sido clara, estoy grabando con Mercurio retrógrado, así que no sé, si no estás suscrito, suscríbete para apoyar al canal y te mando un beso, hablamos.